¿Te ha pasado que una palabra, una historia o una frase retumba en tu corazón y se queda ahí para siempre? Ese es el eco que nos mueve. Bienvenidos a Ecos de una Palabra Viva, un segmento, un espacio de la Iglesia Palabra de Dios, viva y eficaz. Donde la fe resuena y las risas transforman. Soy Alfredo Suárez y junto a mi compañera María José Zafra vamos a compartir historias donde van a impactar tu vida, cosas reales, testimonios que han marcado vidas. Hoy ese eco vuelve a sonar con una historia que te hará reír, te podrá hacer llorar, pero te generará esperanza y te darás cuenta que hay luz en medio de la oscuridad. Así que si estás listo para esto, entonces vamos allá. Comencemos. Hoy tenemos con nosotros a nuestra pastora Diana Bello. Dios te bendiga, pastora. ¿Cómo estás? Bienvenida. Es una invitada especial, es de la casa. Hoy va a compartir su historia de adolescente. Yo creo, quédate hasta el final, porque yo creo en mi corazón que esto va a impactar tu vida. Es un gusto tenerte aquí, pastora. Bueno, pues la pastora en su juventud vivió una historia un poco, generó conflictos dentro de ella, y hoy queremos escuchar esa historia y ver cómo en este momento ves que Dios transformó eso. Cómo ves que desde ahorita, de tu posición de fe, de pastora, ves ese pasado y dices, yo puedo contar esa historia y puedo cambiar la vida de alguien. O sea, alguien puede que esté viviendo en este momento y no sabemos si puede que tu historia hoy llegue a alguien. Bueno, diferente. Bueno, gracias Alfredo, gracias María José por la invitación. Pues para mí es algo muy emocionante, ¿no? Y ser invitada para este espacio, pues trae nervios, tengo que ser honesta, y pues es un momento que más allá de contar una historia, también que pueda llevar a alguien a tener un momento de aprendizaje también puede ser, o de reflexión en sus vidas. Pues bueno, ¿qué les cuento? Desde el principio. Bueno, ya me presentaron, bueno, soy pastora, pastoreamos con eso. Nuestra pastora. Bueno, soy pastora. Junto con mi esposo ya llevamos más de 18 años sirviendo al Señor. Y pues hemos vivido muchas experiencias, pero antes del pastorado... Tú tienes una en específica que impactó totalmente tu vida y nos las contaste a nosotros, y nosotros dijimos, wow, lo tiene que saber todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber. saber. Algo que quiero aclarar es que esta historia pasó en la juventud hace mucho tiempo, antes de que la pastora conociera del Señor. Entonces, para que todos lo tengamos claro y no haya conflicto de intereses ahí. Sí, no, claro, no, gracias a Dios salí de eso. Tenía como 14 años en ese momento, pero realmente lo que empecé a vivir pues era la etapa de adolescencia, la etapa donde queremos encajar en muchos espacios, en muchos lugares, y tener grupos de personas específicas. Yo estaba como en grado 9 en un colegio de monjas. Entonces, en ese momento, mi grupo de amigas era bastante grande. Amigas, ¿no? En ese momento estábamos, y nos dio la curiosidad, porque fue pura curiosidad y no fue algo que alguien dentro del colegio nos dijera, hagan esto, porque eran monjas, eran entre todos, sino fue entre nosotras. No, pues podemos hacer esto porque vamos a poder ver supuestamente o conocer quién va a pasar el año. Porque todo era por algo académico. Muy bien. Era para saber realmente quién iba a pasar por el eso año. Hacemos cualquier cosa. Sí, no, claro. Entonces, pues bueno, llegamos y una compañera dijo, no, podemos jugar esto. Y ahí nos van a decir quién va a pasar el año. Entonces, pues realmente yo no tenía mayor concepción de cómo era eso. Entonces una de las compañeras de mis amigas del grupo, pues les dijo, no, cojamos una hoja, marquemos unas letras, y bueno, empezaron a hacer todo eso. ¿Cómo es el nombre en específico de eso? La Ouija. La Ouija, para que todos sepan. Si no lo sabían, Por si no lo sabían, es en la Ouija, así que préstenle mucha atención a esto.
y pues no teníamos porque me enteré claramente que había una tabla y hasta películas. O sea, querían entrar en la oscuridad, pero Sí, no, pero con bajos recursos. era algo muy limitado y además que consigan una moneda o consigan un anillo y preciso cogíamos el anillo de la mamá o de alguien, entonces pues, A lo pobre. A lo pobre, sí. a lo recursivo en ese momento. Y bueno, no empezamos a meternos en el cuento y fue bastante impactante porque pues éramos un grupo casi de 9, 10 compañeras Sí. y supuestamente salían muertos de hace años luz, soldados de no sé dónde, bueno, en fin, o sea, cosas así extrañas. Pero yo siempre estaba atrás, yo siempre miraba a mis compañeras, cómo todos lo hacían y eso. Y en determinado momento, no hagan usted, y lo hicimos con otra amiga. Y fue cuando ya en ese momento, cuando hicimos las dos, los muertos que estaban supuestamente que nos salían en la hoja, que no que lo hiciéramos siempre mi amiga y yo. Porque ustedes eran No O sé, sea, para ellos éramos importantes. diferentes. Para los muertos éramos Sí. diferentes, sí, Wow. no, para esa parte de oscuridad éramos diferentes. Entonces empezamos las dos nada más y como que fue súper extraño. Y en determinado momento fue que llegamos a irnos a nuestras casas y lo hacíamos allá. Entonces ¿Ustedes no solas o todas? no, las dos solas y por ahí invitábamos a 2 o 3 nada más. Ya de por sí nos habían dicho que quiénes se tiraban el año y quiénes no, ¿no? ¿Y quiénes eran? Yo O sea, iba dentro de ese grupo, ¿sí? terrible. Yo iba dentro de ese grupo y yo, ¿será que me lo...? Y sí, lo perdí, pero no era porque realmente funcionara, pero fue porque no me fue bien ese año. Entonces, bueno, ya empezamos, fuimos a jugar en mi casa, en algún momento estábamos fuera de mi jardín, pues éramos adolescentes, 14, 15 años, y nos aparece un perro, un Rottweiler de la nada, nos entra y nos da la vuelta y se va. Y nosotras, pues eran momentos que uno decía, Empezaron a pasar cosas extrañas. eventos que extraños. ustedes no entendían, claro. Pastora, ¿No? ¿eso lo hacía muy constante, tan constante que era diario? ¿Lo hacía semanal, día por Era medio? como el fin de semana. O sea, como se volvió que como una terminaba, rutina entre sí, ustedes. más Después o de menos. pasar de un juego pasó a ser una rutina. Entre Más o menos, sí. Y ni me acuerdo realmente en este momento de las preguntas Las que preguntas, hacíamos, no. porque no era como, no sé, era meternos a eso, o sea, Sí. a jugar y pues ni me acuerdo realmente preguntas exactas, pero sí recuerdo los instantes que vivíamos con mi amiga y que pues de una u otra forma era manifiesto, o sea, ya llevábamos a que se manifestara. Era escalofriante. Entonces ya era así, ya era fuerte porque rompe un afiche que estaba ahí, lo rompían, botaban, apagaban la luz y botaban hasta, bueno, porcelanas. Entonces ya eran las manifestaciones que se daban. O sea, porque para saber que ellos estaban presentes, por así decirlo, ustedes les pedían manifestaciones para que ellos fueran. Ya después de eso, bueno, empezamos a ver tantas cosas que pues realmente yo pues empecé a sentir mucha ya inquietud, ya era feo. Mientras no lo jugabas, eso te generaba secuelas, digamos, no sé, estabas en tu casa y sentías algo así, no lo estuvieras Sí, jugando. como persecución. Ok. Entonces, pues ya de una otra forma ya fue algo muy oscuro, ya era algo muy feo. Y nosotras, bueno, ya dijimos, no vamos a jugar más. Ya dijimos, muchas se retiraron, entonces ya terminamos, ya las que supuestamente siempre No estábamos. pudieron vender la tabla porque No, entonces siempre era una boda, siempre rompanla, haga otra vez la hojita y escríbanla. Éramos muy recursivos, ¿no? Salió bastante económico, pero bien conflictivo. Y ya fue el último día, una de mis amigas nos citaron nuevamente a las 2 Sí. y dijeron, no, vamos a un club y allá entran a un salón y pueden allá hacerlo. Por última vez, hagámoslo. O pues
vayamos O sea, ya usted- nomás. Usted dijo como los narcotraficantes, este va a ser mi último golpe. Gente me Sí, retiro. ya con este me retiro, posiblemente. La última y nos vamos. Sí. Y llegamos a ese lugar y ya fue cuando siempre uno preguntaba realmente quién era, porque uno preguntaba qué demonio era o qué muerto era, ¿no? ¿Por qué? Porque uno preguntaba qué muerto y en qué año. Ah, ¿y eran específicos? Eran muy específicos, daban años, daban edad, cómo habían muerto, si era en guerra, en accidente o muerte natural. Entonces, claro, ya esa manipulación de todo eso, Sí. la curiosidad se volvió algo ya, algo que no fue curioso, sino algo ya de hábito, ya se volvió como un hábito. Y ya entonces ese día lo hicimos y estábamos ahí preguntándole quién era, y él mismo salió que era el diablo. Entonces, cuando ya nos sale las dos, sabíamos que teníamos que despedir a ese muerto o a ese espíritu. Entonces, no lo podíamos dejar ahí, supuestamente. Y ya, nosotros le dijimos, no, el diablo no. ¿Qué pasa si seguimos jugando esto? O sea, Sí. ¿cómo es uno de adolescente, ¿no? O sea, uno no mide como esa consecuencia de llegar a algo, ¿no? O sea, llegar a esa profundidad de juegos, uno los toma juegos, Aún con miedo, pero pero siguiéndolo. seguía, ¿no? O sea, O sea, Es como como absorbiendo la la obra. curiosidad, dice como, sí, yo sé que estoy en peligro, pero Sí, lo voy a igual. seguir, voy a seguir, Es hasta ver impulso. qué pasa. Y ya fue cuando le dijimos que si lo volvíamos a hacer, ¿qué pasaba? Y dijo muerto. Entonces, claramente, en ese momento, cuando dice muerte, las dos, no, váyase, o sea, no más, no vamos a volver a jugar esto, no más. Y pues como siempre nos esforjan nosotras dos. Yo siento que, bueno, cuando tú dices esto que siempre las escogía a los dos, yo siento que el enemigo o el diablo sabía desde el principio el propósito que tú tenías con Dios. O sea, él sabía que te servía, él sabía que para él eras importante, porque mucho tiempo después le ibas a hacer daño. Entonces, claro, al ver eso, él dice, no, tiene que ser mi amiga, porque enemiga, No, Sí. no. nadie en otra vida, Sí. claro. Entonces, a lo mejor, por eso a lo mejor él se encasilló tanto, se empecinó tanto en tenerte tan cerca de eso, ¿no? Sí, de la oscuridad totalmente. Y en ese momento, pues viene esa búsqueda de salir de eso. Ese día salimos corriendo a ese lugar. Bueno, la hoja, como tú lo dices, tan fácil la rompimos. El anillo se botó, teníamos un anillo, pero hasta curiosamente después lo encontramos, El anillo, el anillo. que lo botaron allí, en el Lo lugar botaron El de lugar en la donde calle. estaban. ¿Y apareció dónde? En mi casa. Uy. Y ya después salimos Wow. corriendo y íbamos corriendo y sentíamos la persecución, sentíamos que alguien nos perseguía. Éramos 4 compañeras, preciso. Y en ese momento, claro, o sea, sentíamos como ese afán de llegar a nuestros hogares, como que, ay, Dios mío, ya, ¿qué hicimos, no? Pues nosotras, pues claramente íbamos a un colegio de monjas, éramos, pues, supuestamente cercanas a Dios, Un poco más santa, por así decirlo. supuestamente rezábamos Sí, sí. el rosario, Sí, sí, bueno, sí. en fin. Y bueno, no, esa noche para todas fue terrorífico. Una de mis compañeras o de mis amigas en ese momento, esa noche, tenía un collerito de unas bailarinas que siempre es una musiquita que no me Típico gusta, película de terror. de terror esa. Pues él empezó a sonar, se le abrió solo y se le cayó la cama. Y ella, o sea, pues claramente después nos contaba. Otra en la que siempre lo hacía conmigo, sentía siempre que las escaleras alguien subía corriendo a donde ella. Y lo mismo me pasó a mí. Esa noche, también con lluvia fuerte y todo, y alguien quería entrar. Pues no, yo muy fuerte, muy valiente, llegué y terminé en la cama de mis papás, en medio de mis Qué pena, No. el doctor está diciendo que era él el que estaba No. corriendo, No, todavía no estaba casada, era todavía adolescente en ese momento.
ni me acosté al lado de mi papá y empecé a rezar el rosario. ¿Les dijiste a ellos en ese momento? No, nada, no. Quiero dormir con ellos. Eso fue lo que Yo pasaste. siempre había tenido dificultades para dormir. Le tenía miedo a la noche. Ah, Y dormía siempre con 20 muñecos al lado porque ellos supuestamente me cuidaban. pues Pero yo creo que a mí bueno, me daría más bien miedo. temores, sí, temores que de otra forma, bueno, se van dando con el tiempo. Y bueno, no, pues ya a la final, esa noche me puse a rezar en ese tiempo de lo que yo conocía. Y bueno, paró la lluvia, se calmó todo, dejó de sonar el que venía corriendo. Sí. Y ya al otro día con mis compañeras llegamos al colegio, todas angustiadas, ¿qué vamos a hacer? No, vayamos y pidamos perdón al cura, el Sí. cura nos tiene que ayudar y Porque nos en tiene ese que absorber, momento, claro. pues la idea Su era única solución era el cura. Y el cura pues nos hizo, pero ¿qué hicieron? Entonces le mostraba otra vez el dibujito en la hojita, todo eso, bueno, nos puso a rezar no sé cuántas Aves Marías. muchísimas. Sí, no, muchas, las más pequeñas. Y no, y bueno, nos metieron a un grupo mariano. Entonces, claro, el grupo mariano también pues, es algo que ya después del tiempo entiende que tampoco. ¿Qué es un Sí, grupo te iba a mariano? preguntar. Un grupo mariano es que se van, un tiempo se dedican jóvenes y personas a rezarle a la Virgen. Todo el día. Una tarde a rezar el rosario y estar ahí. Y entonces la Virgen se supone que se manifiesta. Entonces, pues ya ves también que es algo que tampoco es, ¿no? En lo que ya conocemos. Pero entonces ahí es cuando yo digo, wow, o sea, cuánto tiempo uno queda metido en cosas pegadas. Y en ese momento claramente tomé esa decisión porque era, estamos en grupo, mis amigas compartimos y pues obviamente después de ese susto dijimos, bueno, no más, ya somos marianas. Me colgué mi camándula, Mariana, mucho Mariana camándula y todo, Mariana con y ya después del tiempo entendí qué puerta había abierto al enemigo, pero me dejó tranquila en ese momento, Ok. pero empecé a buscar otras cosas. O sea, no te quedaste solamente con eso. Y no. Pues me llevó obviamente a que no, tú puedes leer las cartas. Entonces yo supuestamente podía leer las cartas. Y también leí el cigarrito, supuestamente. Y le atinaba. Gloria a Dios que yo estaba en ese tiempo antes, ¿no? Ustedes lo aclararon, ¿no? obvio. Fue la mujer que Aclaramos. no sé. La Nuevamente, todo pastora eso es no era. antes. Sí, La pastora no ¿Cuántos era años cristiana. tenías en ese momento? ¿Cuántos años tenías? ya tenía 15, 16 años. No, eso fue hace siglos. Sí, 14. Gracias. No, no soy tan vieja, bueno, 48. Con mucho no. Y entonces, no, ya obviamente ya me metí en las cosas, pero también me tenía que algo más. Y bueno, ya después fue cuando, como a los 19 años más o menos, ya en la universidad, Conociste de. ya conocí sí, algo diferente. Pero claro, o sea, fue una experiencia con la oscuridad muy fuerte, muy impactante. Que obviamente uno se sentía que era bueno, pero pues no estaba haciendo cosas buenas. En ese momento tú sentías curiosidad e impulso al mismo tiempo. Claro. Y me sentía con poderes, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, porque Intentaste hacerle ¿quién puede daño leer a las alguien? cartas, Ah, supuestamente, ¿no? ¿Intentaste hacerle daño a alguien o intentar que una persona te pagara por eso? No, tener a mis Todo amigas era convencidas. O sea, lo jugabas entre tus amigas. Sí, no, y convencerlas de que algo salía en el cigarrillo y de que obviamente. No, ser la más Porque top todo del era grupo. la mentira, sí. Ser la más top del grupo porque leía cartas de chocolate, el cigarrillo. No, el chocolate no llegué a leer. No, tampoco. Además, fíjense que la pastora dice que todo inició por encajar en un grupo, por querer como ser parte del grupo, porque al principio tú nos cuentas que tú eras atrás, o sea, Se ella observaba. o tú observabas y de repente un Hasta el día, momento en que pasó y eso es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Que tratamos de hacer muchas cosas por encajar sin medir las consecuencias de lo que estamos haciendo.
puede que sea algo muy simple o puede que sea algo muy grave como abrir una puerta a otro mundo que es real, o sea, es totalmente real, que está todo el tiempo vivo ahí, entonces siento que eso es un problema muy constante de la generación en la que estamos ahorita, ¿no? Como Sí. el hecho de la presión social. Sí, los jóvenes, pues uno de joven lo mide, por eso les decía, uno no mide las consecuencias, uno como que quiere probar todo. Además, te creías Superman en ese momento, o sea, te creías invencible. No, pues en ese momento pues sí, pero sabía que también tenía miedo, o sea, para mí bajar al primer piso de mi casa era terrible porque sentía que algo iba a aparecer o algo, porque no había tranquilidad, no tenía paz. Entonces siempre era un miedo constante, era algo constante, aunque supuestamente pasó todo, dejamos de jugar eso, pero algo me seguía persiguiendo, o sea, algo yo sentía con el tiempo. Tengo una duda, después de que pasaste todo ese proceso, ya conociste de Dios, ¿en qué momento sentiste tú que eso que de pronto te tenía atada porque es una atadura, te soltó? O sea, ¿en qué momento de tú decir acepté a Dios, hice la oración de fe, empecé a caminar con Cristo? ¿En qué momento tú exactamente sentiste que esa atadura se rompió? Bueno, como tal la atadura era una puerta abierta al enemigo y pues de una u otra forma, cuando llegué a conocer o escuchar de Dios en la iglesia cristiana, yo solo cerré los ojos porque fue un día de administración para ser libres de todas personas, muchas personas, de demonios y demás. Y cuando escuché gritar allá gente, yo decía, ay, no, yo cerré los ojos y decía, ay, que no me salga a mí nada, porque yo, o sea, ya, aparte de que sabía mi pasado, claro, porque uno conoce su pasado. Yo decía, en cualquier momento en la que Sí, soy yo. no, que no salga nada, ¿no? Entonces yo decía nada. Ya después fue en un tiempo en donde ya yo misma pude confesarlo, porque me llevaron a entender que uno puede confesar su pecado. Y ya cuando lo confesé, bueno, cerré esas puertas y ya nada, Satanás no tenía nada que hacer conmigo. Se cumplió la palabra que dice que confiesa tu pecado, apártate de él. Ya me había apartado, pero obviamente no había cerrado la puerta espiritualmente. Y me podía perseguir con el tiempo, ¿sí? Pero ya de una otra forma y ya, yo creo que yo ya tenía mis hijos, ya mis hijas, a las dos. Y hasta ese momento, de otra forma, pude entender más cosas. Entonces, pues ya en el conocimiento del Señor ya empecé a crecer y pues cambió todo. O sea, ya de esa oscuridad que viví y aún estando en muchas cosas cerradas en mi vida, pues ya me llevó obviamente a entender pues qué es vivir en la luz. De poder ya bajar a un primer piso sin miedo, ya dormir tranquila sin 20 muñecos encima. Sí. Ahora ya duermo con mi muñeco grande, con mi super pastor, y ya mis superpoderes no son nada que ver con el príncipe del mundo. Aunque ahora son como diferentes. No, ya es algo dado por el Espíritu. Ya es algo que Dios te dio y puede vencer a ese mal que ya te Hablando de eso, quiero saber si tú sientes, no sé, de pronto, que eso que hiciste ahorita en tus dones, en las cosas que Dios te ha entregado, ¿influye en algo? O sea, no sé, que eres más sensible a los espíritus. Conociendo más ese... sí, como que ya que conoces ese mundo porque realmente lo conociste, lo viviste, ¿eres más sensible al hecho de que, no sé, en una liberación sientas tú más ese tema? Sí lo percibo, pero no me meto, le dejo respeto. Sí, le dejo ese plan a otro. Claro, sí me han dicho, claramente, por lo que viví y pues lo que realmente Satanás sabe, sí, claro, que puedo llegar a hacer porque pues, de una otra forma, pero la palabra tiene poder, ¿no? Y tiene autoridad sobre los demonios. Pero sí, claro, uno percibe, o sea, percibe uno más espiritualmente en ese tema. No me he metido, por eso les digo respeto, porque es que
ese mundo no es nada fácil. Es fuerte. Sí, claro, es fuerte. Es muy Por lo que pesado. tú lo viste de una manera muy... Te roba la paz completamente y la intranquilidad. Obviamente, en ese momento, pues, la pastora lo vivió como Un juego. en el bajo mundo, Exacto. como No, y un de una juego. forma, sí, con una forma mala, de pronto en tu conciencia decía, no, es algo inocente, no puede ser algo mayor. Ahorita que ya lo ve y lo vemos y lo compartimos con todos, pues ya obviamente tiene una trascendencia muchísimo más grande, una connotación demasiado extensa de lo que eso marcó en tu antes y en tu después, porque tanto antes como ahorita eso marca, sí o sí. Claro, porque de una u otra forma, cuando fui a estudiar más sobre eso, Sí. pues ya de una u otra forma no es los muertos que vienen y me hablan. Siempre es el mismo Satanás. O sea, Son espíritus enviados la por el Ouija enemigo. es traer a Satanás para que él controle muchas cosas. Entonces Satanás es el que te habla. Satanás es el que te dice el soldado de 1850, Claro. te dice la mujer de 1430. Sí. O sea, es el mismo Satanás hablándole a uno. Y lo que les digo, o sea, en ese momento encegueciéndolo y encantándolo Sí. para uno seguir, o sea, Sí. para uno estar metido y creer que esa era la opción. Porque también estaba la Ouija y también estaba un cuaderno que uno ponía una tijera y era para llamar a las personas vivas. Oh, Y ese también lo ese jugué. era otro nivel ya. Ese también lo jugué. Y de otra forma se llamaba a los espíritus de personas vivas. Viva, sí. Entonces uno le preguntaba, entonces llamaba al espíritu del exnovio, pongámosle, Sí. entonces, ¿por qué me dejó? O está con otra, o algo así. Entonces es algo de verdad que pues lo manejan en ese mundo oscuro. Sí, yo sé. No, él todavía ahí no entraba dentro de ese espíritu. Yo debo Dentro de ese cuaderno no estaba. Yo debo confesar algo, cuando la pastora contó su story time, me lo contó a mí, alias es mi mamá, ella contó que lo hizo en la casa de mi abuela. Yo, después de que ella contó que lo hizo en la casa de mi Ya no abuela, veías la casa ya de no tu veía la abuela casa de igual. mi abuela igual. Y tiene sentido el hecho que ella dijera que cuando bajaba le da miedo. La casa de mi abuela no es que sea una casa fea, no, pero sí se siente raro, o sea, como, ¿sabes? Como que Ya después que sabes te cambia la vida. no diré lo que acaba de decir el pastor, pero sí se siente raro después de que ella me dijo, no, lo hice en un cuarto de la casa de tu abuela. Mis papás nunca se enteraron. Así que no verán este podcast. Bueno, mi papi ya no se enteró. Mi mami sí lo ve, bueno. No, pero ella me dijo, no, yo lo hice en un cuarto. ¿Ustedes creen que yo iba a poder quedarme en algún cuarto de esa casa con tranquilidad después de que mi mamá me dijo, no, yo aquí hablé con el soldado de 1970? El que rasgó una ficha y el que apagó la luz. Pero ya en un tono más serio de pronto, ¿tú qué le aconsejas a aquellas personas que a lo mejor no es esto? A lo mejor es una intención, un deseo por una sustancia. Puede ser algo parecido a esto, intentar probar el mundo de la brujería, de la hechicería. Yo hablaba con un amigo cuando trabajé en una empresa y él me contaba mucho sobre esas cosas porque sabía que yo era cristiano y él quería involucrarse en esas cosas de brujería y eso. Y él me decía algo que suena muy gracioso, pero es real. Él me decía, Alfredo, pero con todo esto yo he comprobado que Dios es el chacho de los chachos, o sea, es el duro de los duros. O sea, esa gente no puede hacer nada sin que de verdad. ¿Qué le aconsejas tú a esos jóvenes o a esas personas o a esa gente que de pronto está allí y dicen, no puedo salir, o entré y de verdad no quiero salirme, o estoy intentando ir a ese camino? Pues realmente el iniciar y más determinadas etapas de la vida de los jóvenes, en ese volver a ese punto de encajar en unos espacios específicos, Sí. pues lo único que uno puede ver es buscar no tomar malas decisiones. Ahorita que María José decía que la casa de mi mami y eso, cuando uno oculta también cosas a sus padres, pues lleva a que aún esas mentiras, esas cosas oscuras se intensifiquen. Entonces muchas veces cuando nos metemos en ese mundo oscuro, pues realmente no queremos que la verdad se sepa. Entonces nos es más difícil salir de ella, solos.
Entonces, ¿yo cómo le voy a contar a mi papá que estoy consumiendo drogas? ¿O cómo le voy a contar a mi mamá que estoy metida en la prostitución? ¿O cómo le voy a contar a mi familia que me metí en cosas oscuras que realmente lo único que me tienen es absorbiendo? Y que posiblemente qué reacción van a tener mis papás. ¿Será que me van a entender o no? Entonces, viendo esa postura, pues me lleva a ocultarme mucho más. Y eso es lo que le gusta, pues de una u otra forma al enemigo, absorber en los jóvenes, ¿no? Entonces me oculto y me sigo ocultando para que la verdad no me haga libre. Entonces, pues lo único que yo puedo aconsejar es no tengan miedo. O sea, claro, produce miedo mucho. ¿Por qué? Porque también es una adicción. Como yo les decía, o sea, se vuelve un hábito, ¿no? Sí. Entonces, no, era un juego inicialmente y se formó un hábito. Entonces, como se vuelve hábito, ¿yo cómo puedo ir a buscar a alguien que me saque? Sí. Pero sí puedes. Hay personas que te pueden ayudar. O sea, yo sé que los jóvenes pueden ser ayudados, sí, claro, pueden ser escuchados, que no tengan miedo. Además, no solamente sustancias o cosas como esta, hay muchos jóvenes que sufren de pornografía, no pueden dejarla, están adictos a un celular. O sea, hay muchas cosas que absorben y hacen que los jóvenes se encapsulen de tal manera que piensen que no hay salida para eso. Y lo que tú dices, yo siento que en medio de la luz que da Cristo hay liberación, o sea, en medio de no sentir miedo a expresarlo, a hablarlo, a decirlo a alguien que te ayude, porque en ese momento tú pediste ayuda, ¿sí? O sea, tú fuiste así sea el padre, claro, al cura, que en ese momento. Pero después de mucho tiempo de estarlo practicando y de estar metida en eso, pero uno llega ya con total pena, o sea, sí, claro, con total, obviamente, en ese momento no era arrepentimiento, era más remordimiento. Digamos que lo que la consumía o lo que puede consumir a muchos de los jóvenes es el miedo. Y el miedo, si uno se pone a analizarlo, es como esa oscuridad que te envuelve y no te deja salir de ahí. Y lo que dices tú, Alfredo, lo único que digamos puede sacarnos de esa oscuridad en la que probablemente estemos o están los jóvenes, es esa verdad que Cristo siempre nos ha dado. O sea, si confesamos, pues somos libres. Sí. O sea, es sencillo, es tan claro como eso. Y ahí va el título de nuestro podcast, sí. Un destello de luz en la oscuridad. No es más, o sea, y esa luz pues claramente pues es Jesús, Dios, o sea, es eso, es buscarlo a Él y tratar de no seguir guardando, porque entre más se guarde, esa bolita cada vez más y más grande se va a volver a hacer. Lo que inició con poco, terminó con mucho. Terminó en que la gente que empieza como, hay gente que, por ejemplo, es un ejemplo, no empieza robando y no empieza robando 5 o 10 millones, no, empieza con 50 pesos. Un lápiz o una punta y después ya va por algo más grande. Ya se convierte. Pero lo que les digo, claramente en ese momento, un joven, una joven, el que sea está metido, o sea, está enceguecido, sí, claro, yo se los digo, está enceguecido, o sea, camina con una venda, es imposible. Y llega un momento donde puedes tener la oportunidad de que alguien se acerque a ti y pues de una otra forma te pueda quitar esa venda y ese Jesús. Sí. Pero pues de una otra forma no estamos en ese momento escuchando, no estamos viendo, no estamos nada, pero sí lo más importante es tomar la decisión, dar el paso. Amén. Bueno, pues pastora, muchísimas gracias por contarnos de una manera muy honesta y muy sincera tu pasado, lo que viviste en tu juventud antes de conocer a Cristo y pues cómo lo ves ahorita desde los ojos de Cristo, desde tu posición como pastora. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio tan abierto para ti y para las personas que están conectadas y van a ver este podcast. Bueno, Alfredo, María José, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, espero que no sea la primera y última, ¿no? No van a ver muchas. Acá espero poder contar experiencias que he vivido y que he podido tener una respuesta. Gracias. Gracias, pastora, por estar aquí. Gracias, pastora. Ella es mi mamá. Y a ti que nos estás escuchando en este podcast, fue súper especial, pero a que no te imaginas, hay más. Así que te esperamos en el siguiente, no te lo vayas a perder porque va a estar súper bueno también, de la muerte a la vida. Así que te esperamos.
A seguirnos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Aparecemos como @ecos de una palabra _viva. Así que los esperamos en todas nuestras redes sociales. Sigan conectados en cada uno de los capítulos que vienen. No se pierdan ni uno solo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima, en Ecos de una palabra viva. Fe que resuena. Y risas que transforman.